emigraban a otras zonas de la ciudad. Todo esto contribuyó a crear las bases para ejecutar, durante el gobierno del doctor Rafael Caldera, un plan de modernización del sector, cuyo objetivo era hacer más rentable esa extensa zona, dando así inicio a una intervención que significó la desaparición de un legado arquitectónico único en el mundo y un modo de vida que identificaba al maravino. Lo que ocurrió en Caracas se repitió en Maracaibo. Una renovación urbana no suficientemente evaluada en sus consecuencias, incoordinada y politizada. La cercanía histórica del hecho nos permite revisarlo retrospectivamente con algunos de sus protagonistas, quienes explican la forma en que se llevó a cabo este proceso. A mi entender, a mi juicio, privó más la parte política que la parte técnica. Y entonces se necesitaba hacer una obra de cierto realce que demostrara que el presidente Caldera había cumplido con su compromiso. Y entonces se planteó, o se invirtió, a mi manera de ver, la estrategia. En vez de enfocar primero la Plaza Baral, para después volver a lo que era alrededor de la Basílica, ver cómo se reformaba eso, se planteó entonces transformar la calle derecha en el Gran Boulevard Ciencia, lo que es el Paseo Ciencias actualmente. Por supuesto que acometer eso significaba un desajuste inicial no previsto en el casco central. Esa era mi opinión en aquel momento y con los años creo que tuve la razón. ¿Por qué un desajuste? Porque a mi juicio, atacando la Plaza Baral al principio, no teníamos que hacer expropiaciones ni tumbar nada. Y eso nos daba tiempo a perfeccionar la estrategia. En cambio, haciendo el Paseo Ciencias de primero, como se hizo, obligó a demoler más de 3.000 inmuebles. Perdón, se necesitaban 800 inmuebles, si la memoria no me falla. Y se demolieron 3.000 inmuebles, lo que significó la destrucción del Saladillo. Entonces ahora uno sabe qué valió más, si hacer eso o haber destruido el Saladillo. Yo pienso que hubiera sido mejor preservar el Saladillo, algunos valores, se podían reformar otros, pero necesitábamos un poco más de tiempo. El presidente Caldera pues pensó en una reactivación de la construcción y el dotar realmente a través de este programa una especie de bola de nieve, pues de reactivación de toda la industria habitacional, o sea que esto generara una serie de programas de vivienda entre particulares para satisfacer aquellas necesidades de las familias que iban a ser reubicadas. Y por otro aspecto, el ornato de la ciudad, o sea, el crear un polo de desarrollo que hoy se ve claramente que está entre la Catedral de Maracaibo y la Basílica de la Chiquinquirá. Cuando se hizo el primer estudio socioeconómico, arrojó unos resultados que nos preocuparon en aquel momento, como era el de que se podía incurrir en el pecado de desarraigar a la gente del mismo barrio. Y entonces se hicieron una serie de informes al ministro de Obras Públicas, al propio presidente, en el sentido de que se alertaba de que se tuviera mucho cuidado en la forma como se podía desarrollar esta renovación urbana. Porque se había pensado al principio más ambiciosamente que de lo que se hizo, ¿no? Se pensaba inclusive dotar de viviendas económicas a la gente de allí mismo. Pero el estudio socioeconómico nos determinó que la gente de allí mismo no podía ser el usuario de esos futuros apartamentos o viviendas, más que todo apartamentos, por el costo de la tierra. El costo de la tierra ya en ese tiempo era bastante elevado, los trabajos de infraestructura que había que hacer rompían el marco de la posibilidad económica de esta gente, y entonces todo esto fue plasmado en blanco y negro. Cuando me hizo una pregunta, ¿por qué no repensamos el problema de las casas viejas del Saladillo? Digo que yo me encontré con un hecho objetivo, que era que ya estaba en el suelo, ¿sí? Ya había un montón de casas tumbadas, y tumbadas no por sectores, porque si hubieran estado un sector tumbado, entonces usted podría decir, dejo los demás, pero era que
se había tumbado en forma más o menos desordenada, habían tumbado de una cuadra, de la otra, de modo que estaba prácticamente un tanto destrozado todo esto. De allí que para darle coherencia, discutimos con el presidente, y el presidente Caldera fue el de la idea de hacer entonces un gran paseo peatonal que uniera la Basílica de la Chiquinquirá con la Plaza Bolívar, tomando estos tres conceptos, que la Basílica era la identidad religiosa de la ciudad, la Plaza Bolívar la identidad patriótica de la ciudad, y la Plaza Barán la identidad histórica de la ciudad. En el Saladillo no teníamos otra cosa que hacer más que renovar, es decir, tratar de darle un nuevo uso, una nueva distribución y mantener de alguna manera el recuerdo de lo anterior. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿fue suficientemente evaluado, fue suficientemente estudiado este programa? Yo diría, bueno, que las cosas se hicieron un poco sobre la marcha. Realmente debe hacerse un balance de todo proyecto en ese aspecto que he dicho económico, o sea, si el proyecto es rentable o no es rentable, y debe hacerse también una estimación de las incidencias o implicaciones sociales que ella trae. Puedo decirte que si esa obra se pudo hacer y tener lista para el 24 de julio, es decir, en 6 meses, es porque hubo una inmensa colaboración. Los arquitectos trabajaban, entregaban prácticamente el proyecto en papel sepia, y tú sabes lo que eso significa pues como en arquitectura, y corregían el terreno, no corregían sobre el proyecto, iban a revisar iban a corregir y a revisar sobre el terreno la parte que se estaba haciendo. 2 veces me dijo el ingeniero jefe de la obra, esto no sale para el 24 de junio, me lo traje para Caracas, para que hablara con el presidente, para que lo reciclaran. Bueno, y lo entregamos con árboles de 12 metros, porque en eso encontramos una compañía que había en la Corporación de Guayana, en San Félix, que estaban trasplantando árboles de 2 y 3 metros de altos. Entonces nos llevamos para allá y pudimos entregar ya la obra hasta con árboles grandes. Lo cierto de este proceso fue que destruyó sectores de la ciudad caracterizados no solo por la belleza, policromía y bondades de sus viviendas, sino por ser el centro de una comunidad apegada a las tradiciones y a la relación vecinal que iba más allá de la casa para hacerse a la calle. Todas esas excusas no valen absolutamente nada ante destruir lo que verdaderamente es tradicional, lo que son nuestras raíces, lo que forma parte de nuestro espíritu, de nuestro bienestar moral. Esto no se puede destruir porque esto no se puede volver a hacer. Esta gente, todos que salieron del casco central de Maracaibo, la casi totalidad deben ser gente frustrada, gente que les falta algo en la vida. Parece mentira, pero esto ata estas relaciones de que hablábamos antes. Eso es muy bello. El Saladillo no solamente implica una remembranza, una nostalgia del pasado, sino yo diría que algo mucho más fundamental es la identidad original. Porque, como se sabe, la ciudad realmente crece en función del lago y en función del puerto que se configura en el sector precisamente del Saladillo. De tal manera pues que el amputar este sector de la ciudad tan brutalmente como fue amputado, se le está amputando a la colectividad maravina y zuliana no solamente su identidad sino su origen, ¿no? Y esto, a mi juicio, tiene otras implicaciones graves. El hecho mismo de cultivar la desmemoria, el olvido, creo que sobre esto no se ha analizado suficientemente, pero realmente un pueblo a quien se le cultiva la desmemoria y el olvido es un pueblo mucho más fácil de manipular, mucho más fácil de alienar y mucho más fácil de controlar. Era posible agarrar a Maracaibo y peatonizar su corazón, devolverle no como una escenografía ni como un acto folclórico, sino como un derecho que tiene la ciudad a tener su memoria, a tener